Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de la Semana de la Junta. En esta ocasión está organizada por los Comités Técnicos Nacionales de Contabilidad Financiera y de Gestión Integral de Medianas y Pequeñas Empresas. El día de hoy vamos a tener tres exposiciones. En esta primera exposición, la cual, la cual está titulada como NIF 18 Primeros Retos de Adopción, vamos a presentar al moderador, el contador público colegiado Javier Estuardo Navarro Santander, quien es docente universitario. Él estará a cargo de esta moderación, de esta primera parte del programa. A los asistentes les vamos a pedir, por favor, que en caso tuvieran algunas preguntas o consultas para los expositores, lo pueden dejar a través del chat del Zoom o de las redes sociales, las cuales van a ser leídos por el moderador. Bienvenido, señor Javier. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación para poder aportar en algo en este evento. Creo que es muy importante para la profesión y pues vamos a estar atentos a lo que significan estas ponencias. En primer lugar, quiero dar la más cordial bienvenida a todos los participantes a esta 31ª edición de la Semana de la Junta, que ha sido organizado en este caso por el Comité Técnico Nacional de Contabilidad Financiera y Gestión Integral de MIPES de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores. Hoy día, bueno, en primer lugar, tenemos el privilegio de contar con una ponencia titulada NIF 18, Primeros Retos de Adopción. Lo que es pues sumamente importante como un tema de gran relevancia para nuestra profesión. Agradecemos a todos su participación y como dijo la señorita, creo que después de la ponencia podemos proceder a hacer algunas preguntas o inquietudes que tengamos. A continuación, rápidamente voy a presentar a nuestro primer ponente, que es el colega Alan Ibáñez, contador público colegiado, quien tiene una destacada trayectoria en la profesión a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como director de Servicio de Asesoría Contable y Mercado de Capitales en KPMG, en México. Y pues tiene una amplia trayectoria de formación y de desarrollo profesional. Es certificado en IFRS, que ha sido emitido por la ACCCA de Glasgow, en Reino Unido, ¿no? Bueno, pues creo que en este caso leer todo su amplio currículum pues nos va a quitar un tiempo bastante importante para el desarrollo del tema. Por ello, invito pues al colega Alan Ibáñez a iniciar la ponencia, creo que con aproximadamente 45 minutos para luego pasar a las preguntas. Adelante, colega Alan. Gracias, profesor Javier. Bueno, ante todo un gusto poder volver a verlos. Y sí, yendo directamente a lo que es menester de esta pequeña sesión, vamos a abordar algunas cuestiones que están surgiendo ya en diversas compañías que están eh, iniciando con los diagnósticos de esta nueva IFRS, esta nueva NIF 18, que si bien entra en vigencia el 1 de enero del 2027, llámese todavía, falta un par de años, eh, por las cuestiones y los requisitos que está hoy por hoy estableciendo la norma, sí es prácticamente imperativo que las compañías empiecen de una vez con sus diagnósticos. No es sencilla la norma, no es fácil, no es solamente hacer reclasificaciones en el estado de resultados, no. Es una norma que aplica a todas las compañías, independientemente de tipo de industria, aplica a todo tamaño de compañías, independientemente si es un grupo económico transnacional o si es una compañía local más pequeña, siempre y cuando la compañía prepare estados financieros bajo IFRS, esta nueva norma le va a aplicar, ¿sí? Esta es un poco la agenda que vamos a repasar durante estos 40 minutos que vamos a conversar.
ya de alguna manera la norma ha sido emitida el año pasado y de alguna manera desde abril del año pasado hasta hoy, junio 2025, ya transcurrió más de un año, de alguna manera han ido surgiendo algunas cuestiones, ha existido por parte del IADBI todo este aparato de capacitación y educación en lo que propone la nueva norma. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy día es comentarles algunas cuestiones álgidas y retos para la adopción. No necesariamente vamos a irnos a lo básico que plantea la norma, pero sí algunas cuestiones que están generando bastantes complejidades y retos de cara a las compañías que sí o sí tienen que adoptar la norma como tal. Ninguna compañía se escapa de la adopción de esta nueva norma, de la NIF 18. Lo que, digamos, hasta el 2026, lo que vamos a seguir utilizando es la NIC 1, ¿sí? A partir del 2027, la NIC 1 desaparece totalmente, ya sale del mapa de las normas contables y entra esta IFRS 18 a reemplazarla, ¿sí? Entonces, ya avanzando un poco en lo que son las reglas de transición, esta es una lámina que siempre nosotros la utilizamos con bastantes compañías y es muy gráfica porque ilustra muy bien estos primeros retos que plantea la norma, ¿no? El primer reto es que la norma, su aplicación es retrospectiva, es decir, a diferencia de lo que ocurrió hace algunos años cuando entraron en vigencia la NIF 9, la NIF 16, la NIF 15, que sí te permitían una aplicación prospectiva, es decir, del 2018-19 para adelante, esta IFRS 18, esta NIF 18, sí te obliga a tener que reestructurar información histórica. Es decir, el primer estado financiero bajo IFRS 18 será el del 2027, pero ese estado financiero necesita un comparativo, como cualquier estado financiero. Bueno, ese comparativo que debería ser el 26 o incluso el 25, si es que hay algunas compañías que presentan 3 años de información, también tiene que estar bajo IFRS 18. Entonces, acá lo concreto es que si ya estamos junio 2025 y hay compañías o grupos que usualmente vienen presentando 3 años de información en sus estados financieros, ya prácticamente el año 2025 ya tiene que estar bajo IFRS 18, ¿no? Lo ideal, incluso hasta por asuntos de eficiencia, sería que ya comience a haber un trabajo, una conversión a nivel IFRS 18. Entonces, eso es muy importante, ese es el primer gran reto de la norma. No es una norma como para esperar a que sigan pasando los meses o lleguemos al 2027 y recién nos preocupemos en tener que adoptarla, porque insisto, la norma, si bien es cierto, no afecta la medición, no afecta el reconocimiento inicial, no es una norma que tiene ese matiz, sí es más compleja de lo que parece ser y de lo que se está diciendo inicialmente o de lo que se estaba previendo inicialmente en el mercado. Es mucho más compleja la norma, ¿ok? Obviamente hay industrias donde la norma es más compleja de por sí. Entonces, ese es el primer gran reto, información que hay que reestructurar para fines comparativos. Ahora, otra cuestión que también es importante y que incluso acentúa muchísimo más esa necesidad de tener que empezar desde ya con los diagnósticos, es que esta nueva norma sí reemplaza la NIC 1, pero también está modificando la NIC 34. ¿Ya? ¿Qué significa que modifique la NIC 34? Uno podría pensar, para ponernos en contexto, a ver, si es una norma que entra en el primer estado financiero es en el 27, bueno, yo mi auditado del 27 recién es en el verano, bueno, para los que vivimos en Sudamérica, verano 2028, es decir, de enero a marzo, ahí digamos que ahí van a estar las primeras auditorías bajo esta nueva norma. Eso es lo que uno podría pensar a priori. ¿Cuál es el tema? Que la NIC 34, antes de que se emita la IFRS 18, la NIC 34 te dice, por si acaso, cuando tú prepares tus estados financieros trimestrales, intermedios, interinos, tú lo que tienes que hacer es mirar el último estado financiero anual y sobre ese último estado financiero anual tienes que preparar tu estado financiero trimestral. Uno podría pensar,
Bueno, entonces, cuando llegue el 2027, el primer Q, es decir, en marzo 2027, cuando yo tenga que preparar los estados financieros a esa fecha, bueno, miro los estados financieros anuales del 26. Y como el 26 todavía está bajo NIC 1, porque 26 todavía no entra en vigencia la NIF o la IFRS 18, uno podría decir, bueno, los estados financieros trimestrales de marzo 2027 también pueden seguir saliendo bajo NIC 1, porque todavía no tengo el estado financiero anual, ¿no? Que es lo que te dice la NIC 34. La NIC 34 te dice, para marzo, mira lo último que salió a diciembre. ¿Ya? Lo que está haciendo la IFRS 18 es decir, no, está modificando la NIC 34. Y lo que está planteando la IFRS 18, y esto es requisito tal cual, es que el primer estado del 2027 ya salga bajo IFRS 18. Es decir, ese requisito que te da hasta ahorita, o que te daba la NIC 34 de para el primer Q, mire el último financiero anual, eso no aplica para IFRS 18. Con lo cual, esto refuerza más el hecho de que el primer estado financiero que tiene que salir bajo IFRS 18 es el primer estado financiero trimestral del 2027. Obviamente, y al igual que en un estado financiero anual, el estado financiero trimestral también necesita un comparativo. Entonces, estamos hablando de que en marzo de 2027 vamos a necesitar presentar un estado financiero intermedio ya con la foto bajo IFRS 18, incluyendo el primer Q del 2026, de marzo de 2026 como comparativo, ¿ok? Entonces, con mayor razón, se acentúa más esa necesidad de tener que abordar la norma de por sí con la mayor cantidad de anticipación posible. Es también, o una cuestión que también es muy importante, es que, ojo que la NIC 34 te dice que cuando tú llegues a junio, tú en junio, en un estado financiero intermedio, tienes que presentar la información del acumulado del estado de resultados de enero a junio y también de marzo a junio, ¿sí? O perdón, de abril a junio. O sea, hay dos periodos que se reportan bajo NIC 34. Eso también ocurre bajo IFRS 18. Entonces, no los quiero asustar, pero en marzo ya tenemos que tener nuestro primer estado financiero, marzo 27, bajo IFRS 18, y cuando lleguemos a junio, vamos a ver que el estado de resultados va a tener 4 columnas. 4. Primera columna, el estado de resultados, la información acumulada de enero a junio de 2027. Segunda columna, la información acumulada de abril a junio de 2027. Tercera columna, la información acumulada de enero a junio de 2026. Cuarta columna, la información acumulada de abril a junio de 2026. Entonces, la norma no es sencilla. Claramente, esto aplica para las compañías que preparan estados financieros intermedios, que básicamente son compañías que reportan su información a mercados, llámese la Bolsa de Valores de Lima, llámese la Bolsa Mexicana de Valores, etc. Estas compañías sí tienen que reportar esta información, entonces esa información ya tiene que estar bajo IFRS 18, o a cualquier otra compañía que opcionalmente haya elegido reportar esta información trimestral bajo el paraguas de la NIC 34 como tal, ¿sí? Entonces, ese es un primer reto que es muy importante que lo tengamos en consideración, ¿sí? Ahora, entrando un poco en los detalles de las reglas de transición. A ver, una de las revelaciones que sí establece la NIF 18 es la siguiente. Cuando se adopte la norma, va a tener que existir sí o sí una reestructuración del estado de resultados, por muchas cuestiones. En algunos casos será muchas reclasificaciones, en otros casos serán pocas reclasificaciones, va a depender. Entonces, lo que sí dice la norma es, por si acaso, en tu estado financiero del 2027, tiene que haber una nota de reconciliación. ¿Una nota de reconciliación de qué? De cómo era tu estado de resultados en el bajo NIC 1
y cómo ahora es bajo IFRS 18, ¿sí? Vas a tener una columna que dice estado de resultados bajo NIC 1 y vas a comenzar a tener reclasificaciones, ¿no? Y vas a tener una segunda columna que diga IFRS 18, estado de resultados bajo IFRS 18. Esta nota se tiene que presentar ya para los primeros estados financieros, obviamente los trimestrales, porque es una información que se necesita del 2027, y claramente también para el 2000 o para el estado financiero anual, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que te dice la norma? Y acá comenzamos a entrar un poco en las cuestiones en las que hay que estar alerta. Que esa nota de conciliación o de reconciliación, a ver, en un estado financiero, en el estado financiero del 2027, asumiendo que ya llegamos al 2027, vamos a tener el estado de resultados 2027 y el comparativo, también el estado de resultados 2026, ¿no? Los dos estados de resultados ya tienen que estar bajo IFRS 18. ¿Qué es lo que te dice la norma respecto a la revelación, a la nota de reconciliación? Por si acaso, toda la reconciliación o la nota de reconciliación aplicable para el 2026, esa sí o sí la tienes que incluir obligatoriamente en tus estados financieros. Nadie se salva. ¿Por qué? Porque de alguna manera es entendible que, claro, la información comparativa del 2026 se emitió el año anterior, pero el año anterior todavía está bajo NIC 1. Entonces, si yo ahora la estoy reestructurando para fines comparativos, porque ya estoy en el 27, tengo que ver cuál es la trazabilidad de cómo partió la información del 2026 bajo NIC 1 hasta llegar a IFRS 18. Entonces, esa nota de reconciliación es obligatoria para el estado financiero o que se incluirá en el 2027 para el estado financiero comparativo. ¿Qué es lo que más dice la norma? Que esa misma nota de reconciliación es discrecional, queda a discreción de la compañía, opción, queda como alternativa, si es que la compañía también quiere hacer la misma nota, pero por el estado de resultados del 2027. Se supone que, bueno, se entiende que, mejor dicho, la información del 2027 ya van a ser bajo IFRS 18. Pero si de alguna manera la gerencia, la compañía, el grupo económico decide de todas maneras dejar una evidencia de cómo hubiese sido la información, digamos, convertida, ¿no?, de NIC 1 a IFRS 18, también eso se puede hacer. Por eso es que ustedes acá en esta lámina que están visualizando pueden darse cuenta que, y les estoy haciendo un poco el comentario, la información del PL del 2027, estado de resultados, es opcional la reconciliación, ¿sí? Esta nota de reconciliación, es decir, cómo pasaste de NIC 1 a IFRS 18. Pero lo que sí es obligatorio es que de todas maneras esta nota de reconciliación tiene que ir para dejar evidencia cómo el periodo comparativo, en este caso el 2026, migró de NIC 1 a IFRS 18 como tal, ¿correcto? Entonces, ese es un matiz también que da la norma, y estas mismas reglas aplican incluso para los periodos intermedios. Habíamos dicho que a marzo de 2027 es el primer estado financiero que tiene que salir bajo IFRS 18, obviamente con los matices que corresponda para un estado financiero trimestral, pero de la misma manera esta reconciliación también tiene que ir en ese estado financiero trimestral y al igual que para el anual, es obligatorio que se haga la nota de reconciliación para el periodo comparativo, para el 2000, que en este caso sería el primer trimestre, el primer Q del 2026. Para el primer Q del 2027, ese estado de resultados también es opcional, al igual que, insisto, en el caso de los estados financieros anuales. La pregunta acá que puede surgir, y por favor los conmino a que puedan, si tienen dudas, consultas, puedan mandarlas a través del chat. La pregunta que acá surge es, ¿y qué pasa si la compañía, por ejemplo, no presenta 2 años, presenta 3 años? Si ustedes, por ejemplo, entran a la página web de las bolsas, de los reguladores que ustedes tienen, por ejemplo, voy a hablar del caso de Perú o el caso de México, van a haber compañías que reportan 3 años de información. En el caso de México, por ejemplo, existe un reporte anual aparte de los financieros, de los estados financieros auditados, que contiene 3 años de información, como mínimo, ¿no? Que es lo que un poco te establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.
En el caso de la SMV en Perú, no existen estos reportes anuales, en realidad lo que existe son memorias anuales, pero lo que sí, digamos, nosotros podemos ver, por ejemplo, si entramos y revisamos algunos estados financieros, llámese por decir Credit Corp, vamos a encontrar que el estado de resultados tiene 3 años. Entonces, así como esa compañía, así como ese grupo, hay muchas compañías también en Perú que presentan 3 años de información histórica. Entonces, ¿qué va a pasar con esas compañías? Esas compañías tienen que reexpresar su información bajo IFRS 18 en el 2027. Sí, tendrán que reestructurar 2026 y 2025. Ya. Y adicionalmente, la nota de reconciliación, cómo pasaste NIC 1 a IFRS 18, se hará también por 2025 y la respuesta es depende. ¿Por qué? Insisto, la nota de reconciliación, y estos son los detalles de la norma con los que hay que tener cuidado, sí te exige que la reconciliación se haga por el primer periodo comparativo, que en este caso sería el 2026. Si tienes comparativos adicionales, llámese 2025, 2024, 2023 o lo que fuere, esa nota es opcional. Se puede como no se puede incluir. Va a depender. ¿Ok? Entonces, estas son algunas cuestiones de las reglas de transición que hay que tener en cuenta. Insisto, si bien es cierto la norma entra en vigencia en 2027, ojo, también está permitida la adopción anticipada. Y puede que la adopción anticipada sea una muy buena vía, un muy buen camino para alguna compañía que, por ejemplo, está planificando en hacer cambios en los sistemas de información. Si hay alguna compañía que tenía Oracle y que ahora va a comprar SAP, lo ideal es que si la compañía ya está trabajando en 2025, por ejemplo, o tiene estimado que en el 2026 va a hacer esa migración, lo ideal es que de una vez ya esos sistemas nazcan bajo IFRS 18. Obviamente, en lo concerniente a todo lo que es la reportería de estado financiero, ¿no? No haría sentido que, por ejemplo, una compañía haga en el 2025 su implementación de SAP o su cambio de sistemas y de acá en unos meses vuelva a tener que invertir en tener que esos parámetros lógicos, esas reglas que están en SAP o están en Oracle, tengan que mirar nuevamente en NIC 1 a IFRS 18. Puede ser bastante oneroso. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando, y creo que nosotros como contadores deberíamos de recomendar a las compañías de por sí, es que si tienen estos planes de cambios de sistemas o incluso de hacerse públicos, emitir deuda, bonos, etc., ya nazcan con su información bajo IFRS 18 como tal, ¿no? Eso es un poco lo que les quería compartir a nivel de las reglas de transición. Ahora, vamos a entrar un poco en lo que plantea ya, más allá de las reglas de transición, lo que plantea la norma en sí, los cambios, las modificaciones que finalmente es lo que más nos interesa, ¿no? Es la carnecita un poco de nosotros los contadores. A ver, la norma plantea principalmente 4 cambios que están divididos en los buckets, en estas cajas que ustedes pueden ver en esta presentación. Ya de alguna manera sabemos que va a modificar el estado de resultados. También sabemos que este nuevo concepto de las medidas de desempeño definidas por la gerencia o medidas de rendimiento definidas por la gerencia, todavía persiste cierta confusión por parte de, incluso hasta de algunas firmas, de qué cosa es medida y qué cosa no es medida de desempeño. No todo es medida de desempeño. Justo hace poco acabo de ver una publicación de una firma que decía que el cash flow, los flujos de caja libres, el free cash flow es una medida de desempeño. Y en realidad ahí sí no estamos entendiendo muy bien qué es lo que está planteando la IFRS 18 como tal. Ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Hay nuevamente, o no nuevamente, sino hay una mejora respecto al cómo agrupar o desagrupar las cuentas. Claramente el concepto de materialidad sigue siendo importante, pero ahora existen nuevos requisitos para agregar y desagregar, agrupar o desagrupar información, la vamos a ver. Y bueno, lo del estado de flujo de efectivo, eso creo que es lo más sencillo. El punto de partida, cómo construyes el flujo de efectivo, desde cuál es el subtotal que partes, obviamente cuando construyes un flujo de efectivo bajo el método indirecto, y qué es lo que pasa con los intereses y dividendos, que ahora tienen otras reglas
de clasificación. Ya prácticamente se elimina la opcionalidad que hasta la fecha todavía existe, porque no entra en vigencia la IFRS 18, en la NIC 7, ¿no? Y por ahí algún cambio en el balance. En realidad, en el balance prácticamente solamente hay un cambio, que lo vamos a ver después. Entonces, yendo un poco a lo que se plantea para el estado de resultados, voy a tratar de ser bien puntual, porque, a ver, esta es una foto del estado de resultados, ¿correcto? Tenemos acá principalmente dos columnas, ¿sí? Tenemos la columna que dice categorías y, bueno, y la columna que dice el estado de resultados. Ojo, cuidado, no es que el estado de resultados ahora, cuando ustedes lean un estado financiero o vean un informe auditado, no es que vaya a haber una sección que diga categorías, no es que vayan a encontrar eso. Lo que ha hecho la norma es la IFRS 18, es decir, lo siguiente. A ver, la NIC 1 tiene muchas opcionalidades, incluso hasta tiene muchos vacíos de cómo presentar las ganancias y las pérdidas en el estado de resultados. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes contabilidad de coberturas, ¿dónde presentas las ganancias si, por ejemplo, tomaste un forward o tomaste un swap que compensan las pérdidas del riesgo del rubro que estás cubriendo? No hay reglas. Si ustedes buscan en la NIC 1 o en la IFRS 9, no hay reglas. Muchas compañías lo que han hecho es tener que elaborar sus propias políticas contables, ¿no? En base a la práctica de la industria o en base incluso a literatura, ¿no? Que si bien es cierto, la literatura contable es válida, pero finalmente no es norma como tal. Entonces, lo que ha hecho la IFRS 18 es establecer criterios para que una compañía, ahora sí, en forma ordenada, en forma estructurada, pueda presentar sus estados o sus ingresos y gastos, mejor dicho, en el estado de resultados. Y esta estructura parte de 5 categorías, ¿ok? El foco principalmente son, y por eso están pintadas de azul en esa lámina, son estas 3 categorías: operación, inversión y financiación. ¿Por qué? Porque bajo NIC 1 sí ya se hablaba, oye, tú tienes una sección que es impuesto a las ganancias, tienes la sección también de operaciones discontinuadas. Lo que es nuevo, lo que trae IFRS 18, son estas 3 categorías: operación, inversión y financiamiento. Y hay que tener cuidado porque no trata de reflejar lo mismo que usa el estado de flujos de efectivo, correcto, ¿ok? Ahí también hay un error. No es que ahora van a ser igualitos. Probablemente hayan algunas cuestiones que coincidan, sí, pueden haber algunas coincidencias, pero no es que lo que haya hecho la norma es tratar de que ahora las dos conversen. No, por si acaso, ¿sí? También hago esa aclaración. Entonces, obviamente, lo que hace este tipo de nuevo marco teórico, por así decirlo, es ordenar y decir, ok, cómo se tiene que presentar cada uno de los ingresos y gastos. Entrando en el detalle ya, por ejemplo, en operación tiene que registrarse todo lo que corresponda a las actividades principales de negocio de la compañía. Y hago hincapié en este nuevo término, ¿sí? Actividades principales de negocio. Si por ahí escuchamos y nos dicen, oye, no, pero este es el core, esa es una verdad a medias. No necesariamente es así. Y ahí es donde están las complejidades y los retos que están surgiendo a raíz de la implementación o de la adopción de la norma. Hasta cierto punto puede ser medianamente intuitivo, pero no necesariamente es así. Y ahorita vamos a entrar en detalle para ponerles un ejemplo, ¿no? Después tenemos la categoría de inversión y tenemos la categoría de financiación. Y a ver, entonces, ustedes lo que van a encontrar hoy en día es un estado de resultados más estructurado. Como un lector, como un inversionista, como un contador, como un CFO, un gerente, un CEO, puede ahora darse cuenta de las categorías del estado de resultados, porque esa primera columna que ustedes están viendo no es que vaya a existir en el estado de resultados como tal, en los informes auditados. Lo que va a existir es la segunda columna, ingresos y gastos con sus respectivos importes.
Pero ¿cómo uno se va a dar cuenta? Porque cada subtotal, por ejemplo, que los estoy resaltando en este momento, va a servir como los límites de cada categoría. Los subtotales que ustedes ven acá van a tener esa función, una función limítrofe a nivel de cada categoría del estado de resultados. ¿Cómo así? Por ejemplo, la IFRS 18, que no lo hacía la NIC 1, pero ahora sí lo hace la IFRS 18, lo que dice es, tú tienes que tener un subtotal que haga referencia al resultado operativo, es decir, a la utilidad o a la pérdida operativa. Ok, ya, ese es un subtotal que sí o sí lo tienes ahora que considerar en tu estado financiero, en tu estado de resultado. La NIC 1 no te dice eso, no te habla de un resultado operativo. Obviamente, la IFRS 18, como ya define qué cosa va en la categoría de operación, ya también puede ponerle un límite a que esa operación. Y ese subtotal, utilidad o pérdida, sirve como ese límite, ¿sí? Después también hay otro subtotal que también es nuevo, que te lo pone la IFRS 18, que es la utilidad antes de financiamiento e impuesto a la renta. Ese es otro nuevo subtotal que te lo pone la IFRS 18 y también sirve como límite para que se sepa que ingresos y gastos corresponden a la categoría de inversión. Es decir, ejemplo, todos los ingresos y gastos que estén debajo del resultado operativo, pero encima, es decir, antes de la utilidad, antes de financiamiento, impuesto sobre la renta o impuesto a la renta, eso es categoría de inversión. Estos subtotales sirven como límites. Y lo que sí la norma, la IFRS 18 hace es este subtotal utilidad o pérdida antes de impuestos, ese subtotal sí lo establece la NIC 1. Si ustedes revisan párrafo 80 y tantos o 90 y tantos, van a ver que sí la NIC 1 te establece, obliga que una compañía utilice ese subtotal. Bueno, lo que hace la IFRS 18 es incorporar ese subtotal también dentro de la norma, porque finalmente también tiene que darle un límite ¿a quién? A la categoría financiamiento, ¿sí? Entonces, estos subtotales sirven como límites, pero ojo, esto es muy importante porque no son los únicos. Si por práctica, si por una cuestión de política, de poder reflejar mejor el performance de la entidad, se necesitan otros subtotales, la norma te permite agregar otros subtotales. Por ejemplo, esos son los subtotales, ya no los obligatorios, pero sí son subtotales comunes. Requisito importante es que sean subtotales que se utilizan en la industria. Por ejemplo, un subtotal que se utiliza en la industria, ojo, no te lo dice la IFRS 18, pero es un subtotal que también es muy común, la utilidad bruta. O sea, uno obviamente, la utilidad bruta es algo que siempre se usa. Bueno, si ustedes revisan la NIC 1, no existe un subtotal, una obligación de incluir ese subtotal, y la IFRS 18 tampoco te pone o te obliga a tener que utilizar ese subtotal. Pero sí lo que hace la IFRS 18 es decirte, por si acaso, tienes que utilizar este subtotal porque también es un subtotal común. ¿Ok? Ahora, estoy viendo que por ahí nos está ganando el tiempo, pero a ver, una cuestión que sí está siendo un reto está relacionada, por ejemplo, a las diferencias en cambio, ¿sí? Porque ahora la norma lo que te dice es que cada diferencia en cambio debería de perseguir a la cuenta que lo origina, ¿no? Esto es un requisito que lo da tal cual la norma y digamos que ahora la diferencia en cambio ya no va a ir en una sola línea en el estado de resultados. Ahora vas a tener que, oye, yo tengo diferencia en cambio de mis cuentas comerciales por cobrar, de mis cuentas comerciales por pagar. También tengo diferencia en cambio, por ejemplo, si mi moneda funcional es el sol o es el peso, y tengo bonos en dólares que están al costo amortizado bajo IFRS 9. Bueno, esa diferencia en cambio también corresponde a esos bonos. También voy a tener diferencia en cambio, por ejemplo, si yo tengo préstamos, ¿no? En otras monedas. Entonces, lo que antes se presentaba en una sola línea, bueno, ahora voy a tener que ir ubicándolas, ¿no? La diferencia en cambio de los préstamos tendrá que ir en la categoría de financiamiento. La diferencia en cambio de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar comerciales, tendrá que ir en la categoría de operación. Si tienes un bono, también tendrá que ir en la categoría de inversión, ¿no? Una inversión en este instrumento financiero, en este tipo de instrumento financiero. La pregunta que todavía queda
suelta y que no tiene una posición todavía definida a nivel, por ejemplo, firmas, es ¿y dónde presentamos la diferencia en cambio, pero a nivel ya dentro de cada categoría? Por ejemplo, y acá hago el comentario, sabemos que hay una diferencia en cambio de ingresos, una diferencia de cambio que se puede asociar a costos de ventas, una diferencia en cambio, por ejemplo, si hay algunos empleados que ganan en dólares, pero la moneda funcional de la compañía es en pesos o en soles. A lo que voy es la diferencia en cambio, ¿dónde la aplico? ¿A nivel de cada cuenta? ¿En la línea de ingresos? ¿En la línea del costo de ventas? ¿En la línea de los gastos administrativos? ¿Las aplico ahí? ¿O creo una línea por cada categoría? Es decir, porque lo que podríamos hacer es, bueno, calcula así de todos estos rubros cuál sería la diferencia en cambio, pero no afectes los ingresos, no afectes el costo de ventas. En todo caso, dentro de la categoría de operación, es decir, antes del subtotal de la utilidad o pérdida operativa, pon ahí una línea que diga diferencia en cambio por ingresos y gastos operativos, por ejemplo. Ya. Entonces, ahí tenemos dos opciones, ¿no? O más que opciones, en realidad tenemos esa duda, ¿no? ¿Cómo hago entonces con la diferencia en cambio? Opción 1, ¿lo aplico a cada cuenta en forma individual? O dentro de cada categoría creo un nuevo rubro o una nueva partida, mejor dicho, donde ahí voy a, por cada categoría obviamente, donde voy a ir a acumular la diferencia en cambio. Ya. Lo cierto es que la norma no te lo dice, ¿sí? La norma no te lo dice y son cuestiones que todavía se están discutiendo, no hay posiciones concretas de las firmas, pero lo que sí es cierto es que cuando los clientes consulten, cuando las compañías consulten, sí se les tiene que decir claramente cuáles son las opciones que existen y ya será una cuestión de definir una política contable, lo que cada compañía pueda considerar que es más apropiado. Si me preguntan a mí a título personal, yo que sugeriría, no se compliquen, todo pónganlo en una sola categoría, diferencia en cambio de ingresos y gastos operativos. Y ya está, porque el tener que afectar a cada cuenta podría ser una locura, ¿no? Podría ser también muy costoso. Y no es que, o sea, y este sí es un tema sensible, porque por ahí habrá alguna compañía que podría decir, oye, pero a mí me conviene que mis ingresos se vean mejor por tipo de cambio, ¿no? Pero uno nunca sabe cómo va a ir el tipo de cambio. Entonces los ingresos podrían ver el tipo de cambio, la diferencia en cambio te podría beneficiar en un periodo, pero en el otro no tanto. Entonces, la diferencia, en cambio, es un issue, ¿sí? Es un issue que hay que verlo con bastante detenimiento, con bastante cuidado. Y el otro reto es justamente el definir qué es actividades o qué ingresos y gastos van en la categoría de operación. A ver, les había comentado que existe este concepto de las actividades principales de negocio. Uno podría decir, oye, pero es el core. Cuidado. Lo que te dice la IFRS 18 es lo siguiente. No es que tú tengas que hacer el challenge para asegurarte que todos los ingresos son operativos. No. Se entiende que cuando tú tienes o prestas ciertas actividades de negocio, estás inmerso en ciertas actividades de negocio, tú utilizas varios activos dentro de la compañía. Por ejemplo, si estás en el negocio manufacturero, oye, yo tengo mi activo fijo, tengo mis inventarios, tengo la mano de obra, entonces claramente cualquier ingreso que esté vinculado a esa actividad va a ser parte de la operación. Ejemplo 2, si tú en vez de estar en el proceso de manufactura, estás en el proceso o estás, por ejemplo, en el negocio de la prestación de servicios, también ahí hay varios activos, ¿no? Que tú también utilizas en conjunto, llámese la mano de obra, llámese materiales, insumos, etc., para tú prestar un servicio. Entonces, ese tipo de casos, es claro que eso va a ser actividad de operación, ¿no? Van a ir en la categoría, mejor dicho, de operación. Pero la norma te dice, cuidado, porque hay dos tipos de actividades donde no necesariamente van a formar parte de la operación. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque estas dos actividades
para tú generar ingresos por estas dos actividades, no necesitas que operen o que se combinen varios activos, sino son activos que la norma los califica como activos no operativos porque tienen la capacidad de generar ingresos en forma independiente. Ejemplo, un par de ejemplos. Los ingresos por renta de alquileres. Esos, sí, o sea, esos ingresos se generan porque alquilaste un espacio. No es que tuviste que combinar el espacio con algunos otros activos para que te generen un ingreso, no, esos ingresos son en forma independiente, ¿no? No hubo la conjugación o la combinación de otros activos. Entonces, ya, ese es un ingreso que la norma te dice, ojo, y acá viene lo preocupante, o digamos, en lo que hay que estar bien atentos, esos ingresos tienen que ir en la categoría de inversión, ¿sí? Porque provienen de activos no operativos, ¿ok? A menos que tú me demuestres que es una actividad principal de negocio, ¿ok? Entonces, y ojo, y eso ocurre, por ejemplo, con las rentas por alquileres, esos ingresos, o incluso puede también incluir los ingresos que se generen cuando tú compraste un bono a un precio y lo vendiste a un mayor precio, ¿no? O si lo vendiste a un menor precio, ¿no? Puedes tener ganancia o pérdida. La pregunta es, oye, esos activos que en este caso, a diferencia de las rentas que sí provienen de un activo no financiero, un inmueble, un bien mueble, inmueble, en el caso de los ingresos por compra y venta de valores, esos son activos financieros. Entonces, lo que te dice la norma es, cuidado, porque estos tipos de activos que te generan, que tienen la capacidad de generarte ingresos en forma individual y en forma independiente, esos tienen que ir a la categoría de inversión, los dos. A menos que tú me demuestres que es una actividad principal de negocio. Y para que tú demuestres que es una actividad principal de negocio, tiene que haber cierta evidencia. No es una cuestión meramente de juicio, ¿no? Lo que te dice la norma es, primero, a ver, si, por ejemplo, ¿no? Tú eres una compañía, un supermercado, una cadena retail, estás en el negocio retail, tienes varios supermercados, tienes 1000 supermercados o 500 supermercados, ya, eres una compañía retail. Vamos a decir un Walmart, vamos a decir un Totus en Perú, etc. A ver, tu core, ¿cuál es? Tu core, oye, mi core es el negocio retail, ¿no? Evidentemente todo lo que esté vinculado al negocio retail tendría que ser, en este caso, operación, tendría que ir en la categoría operación, los ingresos y los gastos. Pero estas compañías muchas veces lo que hacen también es rentar espacios dentro de estas tiendas. Lo que hay que ver con pinzas es si es que ese tipo de rentas finalmente también califican como parte de la actividad operativa, si son actividades principales de negocio. Y la respuesta es que va a depender de qué tan material y de si es que también este tipo de entidades, por ejemplo, uno de los indicios que te da la norma es, oye, tú en este estado financiero tienes algún segmento reportable bajo NIF 8 donde tú muestres cuáles son los ingresos y gastos específicos del ingreso por renta de alquileres. ¿Tienes alguna esta información? ¿Es un segmento reportable? O sea, si tú tienes ingresos por la compra, venta, todo lo que es la parte retail, ¿no? Que es a lo que te dedicas. Pero si aparte también tienes ingresos por alquileres, que esa es otra cosa, la naturaleza es distinta, tienes un segmento reportable dentro de tu estado financiero específico para ese tipo de ingresos, si la respuesta es no, ahí ya, por ejemplo, ya no tienes una evidencia, una primera evidencia de que es una actividad principal y por lo tanto se debería de quedar en la categoría de inversión. Lo bueno es que la norma no te da solamente ese indicio como evidencia, o sea, no solamente te dice, oye, mira si tienes un segmento reportable en tus estados financieros. La norma, por ejemplo, también te permite decir, oye, tienes métricas donde tú vayas evaluando el performance de ese tipo de ingresos, porque obviamente esos ingresos por renta también tienen costos asociados y también deberían de tener métricas. Entonces, si tú tienes métricas, por ahí podría eso
servir para tú decir, oye, esta es una actividad de negocio principal. Lo cierto es que ya ahí entramos un poco con los juicios y los supuestos. ¿Y por qué esto es importante? Tenerlo muy claro. Porque el definir qué es actividad de negocio principal es lo que me va a marcar la pauta de si lo presento en la categoría de inversión o en la categoría de operación, ¿sí? Si presento estos ingresos y costos asociados a este tipo de actividad, ¿sí? Entonces, ese es un segundo gran reto que es importantísimo que tengamos en cuenta, ¿correcto? No nos están quedando muchos minutos, en realidad la norma es mucho más amplia. A ver, otra cuestión que les había comentado al inicio son las medidas de desempeño, medidas de rendimiento definidas por la gerencia. No son todos los subtotales, o mejor dicho, para empezar, son subtotales de ingresos y gastos, solo de ingresos y gastos. Si por ahí ven que hay alguien que dice que, por ejemplo, el ROA es una medida de desempeño, no, está totalmente equivocado. No es una medida de desempeño, por ejemplo, medidas de cash flow. El free cash flow no es el free cash flow de la firma, el free cash flow de los accionistas, no. Todas las medidas que sean free cash flow, flujos de caja libre, eso tampoco es medida de desempeño definida por la gerencia. ¿Qué es medida de desempeño? Todo lo que puramente sea un neto, un subtotal de ingresos y gastos. Siempre y cuando esos ingresos y gastos no estén definidos por las NIF. Y acá voy a regresar a este estado financiero. Por ejemplo, oye, un subtotal, ¿cuál sería? La utilidad o pérdida operativa. ¿Ese es un subtotal de ingresos y gastos? Sí, ese es un subtotal. Correcto. Ya, ¿esa es una medida de desempeño definida por la gerencia? No. Oye, pero no me estás diciendo que los ingresos y gastos, el subtotal de estos, eso es una medida, claro, siempre y cuando sean subtotales que no te los pidan las NIF. En este caso, este subtotal que ustedes están viendo, eso ahora sí ya te lo piden las NIF 18. Entonces, este subtotal no es una medida de desempeño definida por la gerencia. ¿Qué podría ser? Podría, ojo, y acá hago subrayo el podría, el EBITDA. El EBITDA podría como no podría ser. Depende. ¿Y de qué depende? Y este es otro gran reto que muchas compañías están evaluando, ¿sí? ¿De qué depende que el EBITDA podría o no ser una medida de desempeño? Depende de cómo se calcule el EBITDA. ¿Qué es lo que quiero decir? El EBITDA tiene dos formas de calcularse. Porque lo cierto es que el EBITDA tampoco es que tenga una forma, o sea, no se utilice una única forma a nivel en los mercados en su cálculo o por industria. No es lo mismo el EBITDA que calcule un banco que el EBITDA que calcule una empresa de servicios o una compañía retail o una empresa cementera. Es totalmente distinto. Hay algunas compañías que lo que sí hacen es calcular el EBITDA diciendo, oye, voy a partir de la utilidad antes de impuestos y a eso le agrego la depreciación, amortización y cualquier pérdida por deterioro de valor, ¿no? Que son efectos que no son caja. ¿Ya? Ese, por ejemplo, es una forma de calcular el EBITDA. Hay otras compañías que lo que dicen es, mira, al final lo más representativo para mí es la utilidad operativa, mi EBITDA yo cómo lo calculo. Parto del resultado operativo y a ese resultado operativo le agrego la depreciación, la amortización y la pérdida por deterioro de valor. Entonces, en el primer caso, empezamos de abajo hacia arriba, que es de la utilidad antes de impuestos, le agregamos la depreciación y la amortización, es decir, quitamos ese efecto para llegar a una EBITDA, pero en el segundo caso, en vez de ir de abajo hacia arriba, fuimos de arriba hacia abajo, es decir, oye, en vez de partir de la utilidad antes de impuestos, parte del resultado operativo. Y a ese resultado operativo le agregas la amortización y la depreciación. ¿Cuál es el tema respecto a la IFRS 18? Que si tú vas por esta vía, es decir, si tu EBITDA lo calculas partiendo del resultado operativo y a eso le agregas la amortización, depreciación, etc., eso no es medida de desempeño definida por la gerencia. ¿Por qué? Porque en la NIC 36 hay un subtotal que se calcula así. Entonces, eso no es medida de desempeño. Y si tú lo calculas así, el gran beneficio es que no tienes que aplicar nada de lo que te dice la IFRS 18 para medidas de desempeño definidas por la gerencia. Pero eso es si es que lo calculas así. Ahora, si tú eres una compañía que lo que hace es calcular el EBITDA de la otra forma, es decir, partiendo de la utilidad antes de impuestos, que es, vamos a decir, la forma más tradicional, entonces eso sí es una medida de desempeño definida por la gerencia. Eso sí. ¿Y qué significa eso?
que ahora tienes que tener una nota en los estados financieros que te diga cómo llegaste a ese EBITDA, partiendo del subtotal más cercano que tengas ese EBITDA. Y tienes que describir en esa nota qué es lo que mides con el EBITDA, cómo calculas el EBITDA, tienes que mostrar cómo, por ejemplo, oye, yo de la utilidad antes de impuestos, cómo llegué al EBITDA, seguramente van a aparecer líneas y cada línea vas a tener tú que incluirle un efecto de no controlling interest, si estamos hablando de un estado financiero consolidado, por ejemplo, y también van a tener cada una de esas líneas, de esas partidas que concilien estos dos totales, es decir, la utilidad antes de impuestos y el EBITDA, también cada una de estas líneas, amortización, depreciación y etc. más otros conceptos, por poner un ejemplo, van a también necesitar un impuesto a la renta vinculado, ¿sí? Entonces, y digamos que acá lo concreto es que esa divulgación, esa nota, esa revelación va a estar sujeta al rigor de cualquier otra nota que se presente en los estados financieros, al rigor de una auditoría. Es decir, oye, si mi compañía es PCAOB, esa nota también tiene que estar bajo reglas SOX, tiene que tener controles, sí, tal cual. Es como si fuera cualquier otra nota del estado financiero, así como la nota de activo fijo, también ahora vas a tener una nota que está sujeta al rigor de las mismas normas de auditoría que se utilizan para todas las notas de los estados financieros. Ese es un issue, entonces el EBITDA hay que tener cuidado que sí, que es y que no es. Y por ejemplo, también nos está quedando muy corto el tiempo, pero bueno, ahora ya sabemos que este requisito de cómo presentar los gastos operativos por función, por naturaleza, la norma ahora te dice, oye, hasta puede ser una presentación mixta, pero lo que sí te dice la norma es, ojo, no es opcional, no es a discreción, bajo ninguno es lo que la gerencia decide, pero bajo IFRS 18, en realidad, ahora tiene que haber toda una evaluación, una serie de criterios para que la compañía pueda decir, oye, ¿qué me aplica? Entonces, probablemente el resultado sea que muchas compañías digan, no va a haber cambios, voy a seguir presentando mis estados financieros como tal, mi estado de resultados, los gastos, ¿no? Pero lo concreto es que en el paso anterior sí tiene que haber una documentación, un memo que te diga por qué la presentación es la que finalmente está eligiendo la gerencia. Eligiendo entre comillas, porque en realidad ese memo, ese análisis, tiene que considerar una serie de factores que son los que van a llevar a que la gerencia defina cuál es la mejor presentación, si es función, naturaleza o es mixta, ¿sí? Acá solamente, por ejemplo, les dejo, este es un estado financiero de una compañía pública, miren cómo está presentada, la divulgación que tenemos de los costos y gastos por naturaleza solamente es descriptiva, no hay números, ahora sí tiene que haber incluso hasta una conciliación, tienes que presentar la depreciación, amortización, los gastos por empleados, el impairment, el deterioro y cualquier efecto de inventarios, de gastos, eso tiene que estar conciliado con tu presentación, si es que la presentación es por función, eso tiene que estar ahora en tus notas, sí o sí, no solamente puede ser descriptiva, como vemos acá, y hay algunos rubros, por ejemplo, que dicen otros gastos y otros productos, esas descripciones ya no son válidas bajo IFRS 18, ¿sí? La IFRS 18 ahora sí te da reglas y te dice incluso hasta qué denominaciones tienes que utilizar, ¿sí? Finalmente, ya nos queda poquísimo, a ver, cambios en el balance, el único cambio es que el goodwill, si el crédito mercantil ahora sí se presenta en forma separada en el balance de los otros intangibles, es decir, ahora vamos a ver intangibles y goodwill separados en el estado financiero, hay compañías que no lo tienen así, y en el estado de flujo de efectivo prácticamente se acaba la opcionalidad, todo lo que es bajo NIC 7 hoy por hoy puede ir a operación, puede ir a financiamiento, puede ir a inversión, pero lo concreto es que hoy IFRS 18 te dice lo siguiente, todo lo que sea intereses y dividendos cobrados, eso es inversión, ya no puedes clasificarlo en operación. Y todo lo que sean intereses y dividendos pagados, eso es financiamiento. Ya se acabó, a menos que seas un banco. Antes existía opcionalidad, ahora ya no. Y obviamente el otro cambio importante es el punto de partida, es decir, hoy el estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto parte del resultado operativo. Es decir, y esto ya es norma de por sí. Hay muchas compañías que parten de la utilidad neta y otras que parten de la utilidad antes de impuestos. Ahora sí, muchas de estas compañías van a tener que cambiar. Y ese cambio, por ejemplo, acá les estoy mostrando un ejemplo, una compañía que parte de la ganancia de impuestos, ahora va a tener que partir de la ganancia operativa y va a tener que eliminar algunas partidas, ¿sí?
Entonces, eso es lo que quería comentarles. No sé si tendrán alguna duda o alguna consulta. Sí, muchas gracias, Alan. Muy amable y realmente muy interesante la ponencia. Creo que nos dejas con la miel en los labios con el fin de querer seguir ahondando en este aspecto que ya se nos viene. No sé, hay una pregunta, creo que algo que tú lo has comentado ya, ¿no? Es que si la entrada en vigencia de esta NIF 18 va a impactar en el tema de la EBITDA, ¿va a haber algún impacto en eso? Sí, no va a haber un impacto en la forma de calcularlo, porque al final el EBITDA simplemente es una métrica financiera que ya de por sí las compañías lo vienen calculando, pero sí puede darse el caso que ahora el EBITDA sea auditable, ¿sí? Entonces, eso no existía antes, ¿no? Antes nadie te auditaba el EBITDA, pero si el EBITDA finalmente es una métrica de desempeño definida por la gerencia, entonces eso quiere decir que sí se tiene que auditar, ¿sí? Lo cual es una diferencia clara con lo que teníamos anteriormente. Bueno, acá creo que veo otra consulta. ¿Cuándo entra en vigencia? Bueno, la norma entra en vigencia en el 2027, a menos que la compañía decida adoptar la norma en forma anticipada. Si ese fuera el caso, entonces obviamente la norma entra un poco antes, ¿sí? Igual, yo les estoy compartiendo por el chat. Si tienen dudas, consultas, les estoy compartiendo mi LinkedIn. Me pueden escribir con total confianza y por ahí nos podemos comunicar si tuvieran alguna duda, alguna consulta. No sé si tuvieran alguna consulta adicional. Alan, a mí me surge una inquietud que dentro de tu experiencia de que tú desarrollas este tema es, ¿qué impactos puede, digamos, se va a presentar esto para empresas peruanas? O sea, ¿qué cosa es lo que tendrían que adecuar, ¿no? El impacto en empresas peruanas va a ser total. A diferencia, y voy a hacer el paralelo, por ejemplo, con el mercado mexicano, ¿sí? En México, o sea, y lo digo porque he tenido la suerte de estar en Perú y en México. En México, por ejemplo, solamente las empresas públicas, es decir, cuando digo empresas públicas me refiero a las empresas que reportan su información en bolsa, solamente esas empresas están obligadas a aplicar IFRS, siempre y cuando no sean bancos, ¿ok? El resto de empresas, que prácticamente es el 99% de empresas que hay en el mercado en México, que no son públicas, ¿sí? que no reportan su información, esas no están obligadas a aplicar IFRS, ¿sí? Esas, vamos a decir, tienen la opción de o aplicar las normas contables mexicanas, las normas de información financiera mexicanas, o IFRS. Ya. Pero eso es en México. Ahora, ¿en Perú cómo es? En Perú sí eso no existe. En Perú todas tienen que aplicar IFRS. No creo, hace algunos años sí, existían estos, hoy en mis estados financieros son bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Ya, eso ya no existe en el Perú. Eso ya hace años. Entonces, insisto, en el Perú probablemente es uno de los países donde más pega la IFRS 18 porque todas tienen que reportar bajo IFRS. No hay ninguna que se salve, ni así sea banco. Claro, se salvarán, por ejemplo, las que preparan información para la SBS, pero y esto es, voy a tomar un caso, un ejemplo. El grupo Interbank, ya. El Banco Interbank sí prepara su estado financiero, lo pueden ver ustedes en la SMB, prepara bajo normas SBS, ya. ¿A ese le aplica IFRS 18? No, porque la SBS todavía no ha dicho nada. Pero el Banco Interbank también prepara un estado financiero consolidado bajo IFRS, que es a nivel Intercore Financial Service, que es la mamá de Interbank, donde sí la información está bajo IFRS, la información del banco. Y lo hace así porque Banco Interbank, el grupo Interbank, sí cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, también le aplica la IFRS 18 como tal. Sí, es sumamente interesante. Y ahora el tema de la capacitación, ¿no? Ese aspecto del personal que va a tener que estar más al día en estos aspectos para evitar, pues, ese tema de incurrir en ciertos faltas o una información que no o que linde con el tema de lo que significa pues la transparencia y la comparabilidad. Yo creo que también eso es muy importante tener en cuenta. Bien, creo que ya estamos en el momento. Alan, muchísimas gracias realmente de parte de la comisión organizadora. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros y pues siempre será bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta luego.